La lengua es uno de los órganos más completos del cuerpo humano. Ese órgano mide unos 10 centímetros, lo que equivale a casi unas 4 pulgadas de largo. Sin embargo, a pesar de su tamaño, es el órgano más fuerte, más flexible y uno de los más versátiles de todo nuestro cuerpo. Con la lengua podemos masticar, podemos tragar, podemos degustar los distintos sabores y hasta producir emociones sensuales. Sí, la lengua. La lengua también es un músculo importantísimo en la comunicación. Ella nos posibilita pronunciar vocales, consonantes, palabras, oraciones. Con la lengua podemos tener un mayor alcance y establecer puentes de diálogo y hermandad con personas de otras nacionalidades y culturas. De ahí el término lenguaje o lengua para referirse a lo que son los idiomas. En fin, la expresión oral es posible gracias a ese pequeño músculo dentro de nuestra boca. Cuando nosotros hablamos, verbalizamos ideas, imágenes y pensamientos, también expresamos sentimientos, emociones que provienen del alma. Igualmente impartimos sabiduría y conocimiento mediante enseñanzas, y más aún, la articulación de palabras en combinación con la entonación de nuestra voz puede transmitir nuestro estado de ánimo en esos momentos. Así que la comunicación va íntimamente ligada al uso de nuestra lengua. Sin embargo, siendo un órgano tan multifuncional, hay que tener mucho cuidado cómo lo utilizamos. Indiferentemente de cuán bueno o malo sea el uso que le demos a la lengua, deja un efecto casi permanente en el oyente, al punto que difícilmente se puede revertir. Y es por lo que cuando leemos el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, vemos un lenguaje descriptivo en torno a la lengua que nos deja saber la gran potencia de ese pequeño miembro de nuestro cuerpo. En Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, continuamos con el mensaje, con la serie La Fe que Obra de la Epístola a Santiago. Y en esta parte número 7 estamos tratando el tema de la lengua. Y Santiago está advirtiéndole a las iglesias acerca del poder letal que pudiera tener el mal uso de la lengua. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, leemos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? También ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. El hablar desenfrenadamente es un tema muy frecuente en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Proverbios. Y ustedes recordarán que hace unas semanas atrás, Santiago ya había comenzado a tratar ese tema al principio de su epístola. Cuando dice, por ejemplo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y más adelante, unos versos más adelante, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Sin embargo, ahora la advertencia de Santiago va dirigida a la profesión y vocación del maestro, o sea, gira en torno a la profesión del maestro. Y cuando lo leemos pudiéramos tener la impresión de que Santiago básicamente lo que estaba haciendo era censurar o desalentando la persona del maestro, pero en realidad ese no es el caso. Y hay que poner las cosas en contexto, porque Santiago está escribiendo esta epístola en medio de una cultura grecorromana, en medio de una cultura que está influenciada por la filosofía griega y al mismo tiempo por la filosofía de los romanos, que eran grandes filósofos. Y el maestro era una persona que gozaba de un prestigio y un gran respeto. Eso por el lado de la civilización grecorromana, pero por el otro lado los judíos en las sinagogas también escuchaban y recibían enseñanza de los rabinos. Ellos eran personas de un gran alto nivel intelectual. Así que la gente quería estar influenciada por los maestros. La gente quería ser maestro, porque ser maestro representaba el prestigio, representaba la exposición, el estar frente a las personas, tener audiencia. El ser maestro representaba ser influencia. De la misma manera, en la iglesia primitiva, aquellos discípulos que anduvieron con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, ya llenos del Espíritu, ya había pasado el tiempo de Pentecostés, esos primeros discípulos se dedicaban a enseñar a los nuevos creyentes las verdades del Evangelio. Y muchos de esos cristianos, la mayoría de ellos judíos, de origen judío, eran pobres, no sabían leer ni escribir, algunos apenas podían leer y escribir. Así que el ministerio de la enseñanza era reconocido como uno de mucha autoridad y de gran reputación. Por eso no era de extrañarse que muchos querrían abrazar el ministerio de la enseñanza. Pero como decía, repito, que parece que Santiago está alentando al maestro. Pero cuando seguimos leyendo la lectura, Santiago lo que específicamente quería llegar era que ese ministerio de la enseñanza se desenvolvía primordialmente alrededor de la expresión verbal, con los cuales transmitimos palabras, comunicamos pensamientos y por consiguiente ejercemos influencia sobre otras personas. El maestro basa su oficio primordialmente utilizando este pequeño músculo que está dentro de nuestra boca. Y al mismo tiempo que ese pequeño músculo es capaz de hacer mucho bien y de beneficiar a muchos a través del conocimiento, al mismo tiempo es capaz de hacer daños irreparables. Y esa es la lengua. Esa es la lengua que tú y yo tenemos.
En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo hace referencia, por lo menos dos referencias que el apóstol Pablo hace acerca de los maestros, y una de ellas está en Romanos. Pablo señala a aquellos que se dedican a la enseñanza sin necesariamente ser ejemplo de lo que predican, ejerciendo influencia por sus... ¿Que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí Pablo está hablando a los maestros que no practican lo que predican y por lo tanto, por consiguiente, aún sin practicar con el ejemplo, sin predicar con el ejemplo, ejercen influencia sobre las personas, especialmente los gentiles, y hacen, lo que está diciendo es que por causa de ustedes, los maestros que no practican con su ejemplo de vida cristiana, están haciendo que estas personas blasfemen el nombre de Dios. Y eso es grave. Por otra parte, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, no lo tienen que buscar. Pablo le está explicando a Timoteo la razón por la cual le había enviado a Macedonia. Y le había enviado específicamente a corregir la falsa doctrina que se estaba enseñando en las distintas iglesias. Y en este pasaje Pablo se refiere a esos maestros falsos como individuos desviados de la fe y apartados a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea que muchos buscan el prestigio y el reconocimiento de un maestro sin necesariamente reunir las cualidades de este. Y ambos son ejemplos del mal uso de la lengua y el poder de la influencia sobre los que prestan sus oídos a estas enseñanzas. Y a eso es precisamente, volviendo a Santiago, es lo que Santiago se refiere con no hacerse maestro. Entonces, una cosa que ocurre a renglón seguido es que Santiago continúa desarrollando su discurso, su línea de pensamiento en torno a lo que la lengua es capaz de hacer. Y fíjense que en este pasaje vemos cómo Santiago es muy abundante en el uso de adjetivos, de metáforas, de lenguaje figurado y todo, comparaciones, contrastes, todas esas cosas para describir, para llegar al punto de que comprendamos de que la lengua, ese pequeño músculo de 4 pulgadas dentro de nuestra boca, es capaz de hacer gran mal. Meditemos sobre eso. Primero vemos en los versículos 4 y 5. En los versículos 4 y 5, volviendo a Santiago capítulo 3, hacen una analogía del tamaño tan pequeño de la lengua y su potencial control sobre nuestras vidas y lo compara con el timón de una nave. Y el timón de una nave es pequeño, pero una gran nave es controlada por ese timón. Y ese timón es capaz, tiene la fuerza para cortar las olas y cortar las corrientes para darle dirección a la nave. Y Santiago está comparando la lengua con el timón de una nave. Interesante. Por otra parte, en los versículos 6 y 8 utiliza adjetivos y lenguaje descriptivo acerca de la lengua. La describe como el fuego, como llena de maldad, contaminación y de veneno mortal. Le llama un mal imparable e indomable. Y es que tal como lo describe el versículo 5, así como una pequeña llama que puede encender un bosque entero, así nuestra lengua es capaz de destruir relaciones, causar heridas irreparables, traer división y aún hasta aislarlo a nosotros mismos. Cuando pensamos en mal uso de la lengua, pienso en los chismes, los insultos, las palabras soeces, las indiscreciones, las imprudencias, cuando nos metemos donde nadie nos ha llamado, nuestras burlas, nuestros sarcasmos, el uso de epítetos y calificativos hacia otras personas,
las lisonjas, las mentiras. Esos son algunos ejemplos de cómo la lengua puede ser muy perversa y demoledora para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Pero en el versículo 3, Santiago hace otra analogía y compara que el caballo se adiestra para controlar todo su cuerpo, pero la manera en cómo se adiestra es poniéndole unos frenos en la boca. Y esas cosas, ese adiestramiento lo hace la gente, los humanos. Pero de la misma manera, la boca, lo que está en nuestra boca, controla nuestro cuerpo. Y el tema es el siguiente, que Santiago está diciendo que es más fácil domar a un animal, a unas bestias, a una serpiente, que domar nuestra propia lengua. Lo llama indomable, un músculo indomable, un mal imparable, y no se puede refrenar, no se puede controlar. Yo quisiera que ustedes y nosotros considerésemos y meditásemos un poco y nos escudriñemos dentro de nosotros. ¿A cuántas personas le hemos causado dolor por haber dado rienda suelta a nuestra lengua? ¿Y saben por qué? Porque eso es grave. Eso es horrible. Porque podemos amar al Señor. Podemos estar en la iglesia y reclamar el ser siervos, siervas del Señor, estar en ministerio. Podemos incluso protegernos, mantenernos puros de la pornografía, de la fornicación, del vicio, de las drogas y el alcohol. Podemos hacer todas esas cosas. Pero todo ese esfuerzo y toda esa virtud de ser siervos, siervas del Señor, se desvirtúa cuando nosotros fallamos en refrenar nuestra lengua. Y entonces aquí está lo peor, y aquí está la gravedad del asunto que quiero traer a tu consideración. La credibilidad del testimonio de Dios queda entredicha. La credibilidad del testimonio de la vida de Cristo en tu vida queda en duda. No es que Dios no haya obrado en tu vida. No es que Dios no habita en tu vida. Es que cuando fallamos en refrenar nuestra lengua, estamos poniendo ese testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, lo estamos poniendo en duda. La gente no nos va a creer. ¿Cómo es posible que esta persona que dice ser un siervo, sierva de Dios, que ayuda a las demás personas, realmente no puede controlar su propia lengua? Y Santiago estaba diciendo eso en medio de una circunstancia en la que había gente que quería enseñar dentro de la iglesia. Y eso es el tema. ¿No les parece eso similar a lo que se vive en la iglesia hoy día? ¿Cuántos quieren estar en ministerio solamente por estar detrás del púlpito, tener el prestigio de estar detrás del púlpito con una audiencia bastante concurrida, pero sin ningún quebrantamiento por causa del evangelio? Eso se vive, eso lo hemos visto. Yo, por la gracia del Señor, llevo muchos años en el evangelio y he visto mucho de esto. Personas que reclaman, que piensan que el llamamiento de Dios al ministerio es lo mismo y se limita al ministerio del púlpito. Y realmente a eso es lo que Santiago se está refiriendo. Fíjense, los versículos 9 y 10 señala posturas diametralmente opuestas acerca de nuestra lengua. Dice, por un lado bendecimos a Dios y por el otro maldecimos a los hombres. Y lo mismo proferimos bendición que maldición. Entonces Santiago hace un llamado a la constancia, hace un llamado a la estabilidad y a la firmeza. Y nosotros como creyentes, la palabra que nosotros proferimos, la palabra que nosotros pronunciamos, tiene que estar en conexión con nuestras acciones, o al revés, nuestras acciones tienen que estar
en conexión con la palabra que nosotros estamos profiriendo. Y Santiago se refiere eso porque en el sentido figurado, y lo leíamos en los versículos 11 y 12, utilizando metáforas como agua dulce o agua amarga o agua salada. No puede, una misma fuente no puede producir lo mismo. O un árbol de higuera no puede producir aceitunas. O un árbol de la vid una mata de la vid no puede producir higos. ¿Cómo se traduce eso en nuestras vidas? La lengua, el uso de la lengua. Nuestra vida en Cristo tiene que declarar a Cristo en todo momento. Lo que decimos con nuestra boca es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. La palabra dice, Jesús mismo dice que del hombre de la intención de su corazón proclama, ¿verdad? Y dice y declara, porque de la abundancia del corazón eso confesamos. Y la realidad es esta, que el Señor nos está llamando a un punto como iglesia del Señor, a que tenemos que quitarnos las máscaras. Porque Dios no puede ser engañado. Nosotros pensamos que podemos engañar a los hermanos de la iglesia y a los vecinos y a las personas alrededor, pero Dios no puede ser engañado. Y Dios nos está llamando a un punto de definición en nuestras vidas. O somos o no somos. O somos o no somos. ¿Saben una cosa que yo he tenido que aprender a través de los años? Esto es un tema que va muy, muy arraigado en nuestra cultura latina. Yo me crié en la iglesia y yo me crié, llevo muchos años en el Evangelio, y esto es un tema que indiscriminadamente de la denominación, del trasfondo, de quiénes son los líderes y todas estas cosas, está muy arraigado en nuestra cultura, y Dios nos está llamando a cuentas en este momento y nos está diciendo, o somos o no somos. Es tiempo ya de que nuestra vida, y aquí utilizando las palabras de Pastor Nieto, que fue uno de los pastores de la Liga Evangélica allá en La Habana, Cuba, en una de las grabaciones que me llegó, que nuestra vida, el Evangelio, tiene que ser manifiesto inmaculadamente a través de nuestras vidas. Nuestra vida, la luz de Cristo, tiene que ser vista inmaculadamente hablando, porque vivimos en unos tiempos donde el Evangelio y la vida de Cristo está siendo cuestionada, está siendo criticada. Están buscando cualquier manera para que el pueblo de Dios y el nombre de Cristo sea puesto en vergüenza. Y la pregunta es, y quizás este mensaje lo están viendo algunos líderes en iglesia en otros lugares también. Nosotros nos vamos a prestar para eso, tan solo porque está en nuestra cultura, tan solo porque es un lenguaje coloquial muy nuestro. Nos vamos a prestar para eso. Eso es la palabra eso es lo que el Señor me está impresionando en mi corazón. Cuando me estaba preparando para este mensaje, para mí esto es un mensaje muy difícil, porque yo he estado en los dos lados, déjenme decirles. Personalmente yo he estado en el lado de víctima de gente que no tienen pelos en la lengua. ¿Han oído ese término? No tiene pelos en la lengua. O sea, no tiene inhibiciones, no tiene ningún tipo de filtros. Yo he sido víctima de eso también. Ya sea directamente o ya sea también en otra forma que los latinos somos muy expertos, que es ser pasivo-agresivo. Aquello de te lo digo a ti, alrededor de la gente ni se dan cuenta de lo que te estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo, es un dardo y te hace sentir como que hay un problema contigo. Así yo me he sentido muchas veces. Cada vez que alguien viene con eso, con esa pasivo-agresividad, me hace sentir a mí como si hubiera un problema conmigo. Y cuando uno se pone a pensar, en realidad esto no es un problema. En realidad esta persona
lo que está haciendo es saliéndose con la suya, está mal utilizando la lengua para destruir. Y hacía unas semanas atrás hablábamos acerca de cuando hablábamos y discutíamos y teníamos una conversación con alguien, el tema giraba acerca de ganar la conversación sobreimponiéndose a la relación. Y eso ocurre en la iglesia. Muchas veces queremos ganar nuestra conversación a costa de, a pesar de que la relación se malogre o se dañe, pero he ganado esa conversación. Y así ese es el mundo que vivimos, así las cosas. Todos nosotros, líderes, personas en ministerio, personas que no necesariamente están en un ministerio activo, pero todos nosotros dentro del cuerpo de Cristo, nosotros como personas con naturaleza caída, con naturaleza pecaminosa, hemos caído de eso, pecamos de eso. ¿Y cómo vamos a poder controlar nuestra lengua? ¿Cómo vamos a poder nosotros vencer ese mal que es desenfrenado? Primero, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia y nuestra falta delante de Dios. Dios es un Dios perfecto y nosotros no. Pero cuando Dios se ha revelado a nosotros, en Cristo Jesús hay un temor reverente delante de Dios para que todo lo que hagamos o digamos sea de su agrado. Eso me recuerda a mí un detalle en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Isaías tuvo esa experiencia con Dios, que Dios se mostró a sí mismo. Dice que Isaías vio la gloria de Dios, pero cuando vio toda la gloria de Dios, Isaías 6, vio toda la gloria de Dios, Isaías se vio su condición corrupta, sus labios corruptos, inmundos, su inmundicia, y dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Entonces habla la Escritura que un querubín vino y puso carbón encendido en los labios de Isaías. Y ese carbón encendido representa la purificación de sus labios. La pregunta que quiero hacerles es, ¿estamos dispuestos a que Dios ponga carbón encendido en esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser purificadas, especialmente en nuestros labios? ¿Estamos dispuestos a que Dios obre en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a que Dios, la luz de Cristo, brille a través de nosotros? Pero para que eso ocurra, hay una muerte, hay una obra que Dios quiere llevar a cabo. Y fíjense que cuando ocurrió lo de Isaías, Isaías fue enviado. Y fue enviado a una casa rebelde. Y fue enviado para proclamar la venida del Señor, la misericordia del Señor, pero al mismo tiempo para señalar y para exhortar a que volvamos los ojos y nuestros corazones y nuestros afectos delante de Dios. Así que de igual manera, cuando nos damos cuenta de nuestra condición y debilidad delante de la grandeza de Dios, Él mismo, el Dios, por medio de su Santo Espíritu, revela su palabra y pone arrepentimiento en nuestras vidas. Y pone una decisión en nuestros corazones para que todo lo que hagamos o digamos exalte la gloria de Dios. Colosenses 3, 16 y 17 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo quisiera detenerme aquí un momentito. Muchas veces hablamos de la campaña que tenemos, cada uno gane uno. Esa campaña evangelística
¿verdad? Y pensamos, pero muchos de nosotros hemos pensado, incluyéndome a mí, yo no sé ni qué decir, pero yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo acercarme a las personas, yo no sé qué conversar con ellos, yo no sé cómo romper el hielo. Y vamos, y lo voy a llevar más, cuántos cursos y cuántos libros y métodos de evangelismo existen para que nosotros seamos más efectivos en llevar a cabo la gran comisión. Yo te puedo decir, la respuesta está en este pasaje. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, quiere decir, si la palabra de Cristo fluye, destila, cuando tú abres tu boca, la palabra, lo que tu boca destila es la palabra de Dios, es impartición de vida. Para eso tú tienes que llenarte de la palabra. Para eso tú tienes que permanecer en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que hagas de palabra o de hecho va a ser en el nombre de Jesús. Tu vida va a ser un evangelismo constante porque tú te estás llenando de la fuente de la vida que es Cristo Jesús. La palabra de vida es en ti y tu boca está proclamando la palabra todo el tiempo. Y tú vas a ser un testimonio. El mismo Pablo lo escribió y el hermano Julio lo compartió la semana pasada, que somos cartas escritas en vuestros corazones. Cartas escritas. Tu vida es un testimonio de la vida de Cristo. Y cuando abres tu boca, hay una conexión entre lo que está aquí y lo que sale de tu boca. Entonces no hay lugar para el mal uso de la lengua. Mientras más tú estás impregnado de la palabra de Dios, más tú vas a poder ejercer ese ministerio de la reconciliación que te ha sido encomendado. Y por ende, vas a hacer un buen uso de la lengua. Segundo, una vez Dios se ha revelado en nuestras vidas y el Espíritu Santo ha tratado en nuestros corazones, tenemos que ser dóciles a la obra del Espíritu Santo y no ponernos en situaciones que pudieran ser causa para que nuestra lengua actúe desenfrenadamente. En otras palabras, ya hay una conciencia en tu corazón de que tú tienes que guardarte. Tú tienes no solamente que guardarte contra la contaminación de lo de afuera que viene hacia ti, sino tú tienes que guardarte de tu ser un agente de contaminación para otras personas. Y si tú sabes que vas a estar expuesta, y conociendo a mi gente, todos nosotros hemos estado expuestos constantemente. Nadie de los aquí presentes está exento de esto. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros está exento. Todos nosotros pecamos de esto. Y si tú sabes que, por ejemplo, si estás rodeado de personas que viven del chisme como un método de entretenimiento. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cuántas veces ustedes han ido a gente a casa de familiares? Están sentados en la sala y toda la visita, si es una visita de americanos es 1 hora, 2 horas, pero si es una visita de latinos es hasta la hora que termine. ¿Verdad que sí? Y todo el tiempo que estás en esa casa de tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tía, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, se desenvuelve alrededor del chisme y hablando de otras personas. Yo quiero saber una cosa, si tú estás participando de eso, que están hablando de otras personas, ¿qué te hace pensar que cuando tú te vayas de ahí, de ese circo, no van a hablar mal de ti? Entonces, si tú estás rodeado de personas que viven del chisme, les voy a decir algo, evita esas personas. Yo no estoy diciendo que dejes de amarlos, estoy diciendo que evites esas personas.
evita el contacto o limita el contacto. Si es una persona, un familiar muy cercano, pues sabes que no vas a estar 4 horas en la casa de esa persona porque vas a salir inundado de contaminación de esa porquería. Quizás 1 hora. Y en esa hora canaliza la conversación en expresar cuánto tú amas a esa persona y cuánto esa persona es especial para ti y cuánto tú deseas amarlo aún más. Y eso es porque tú no puedes amar por ti mismo. Pero cuando la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, entonces tú puedes entender el amor de Cristo Jesús. Si tú sabes que tú puedes descargar tu ira con otra persona, apártate de esa persona hasta que estés más calmado o calmada. Apártate de esa persona hasta que los niveles de la adrenalina bajen y tú puedas entonces respirar y delante del Señor, Señor, tu gracia es la que me sostiene. Señor, en virtud del hecho de que yo soy pecador, soy pecadora, y tú tomaste mi pecado en la cruz del Calvario, y yo fui revestido de tu justicia. En virtud de hecho, Señor, yo clamo a ti para que la justicia tuya sea hecha, y Señor, y que eso sea visto en la manera en que yo abra mi boca y confiese y le exprese a las demás personas. Si tienes el hábito de decir malas palabras, pídele a Dios que te quite esa costumbre. Y yo sé que nosotros aquí venimos de distintos países. Yo soy puertorriqueño, iba de ascendencia cubana, y hay palabras que no son malas en mi país, pero son palabrotas en Cuba. Y viceversa, hay palabrotas que para los puertorriqueños son palabrotas, para los cubanos es un lenguaje coloquial. Bueno, si tú estás en esa situación y tú lo conoces, una cosa es que cometas el error y lo digas y no sé qué más, pero si ya tú lo conoces, evítalo, deja de hacerlo. Y eso es una cosa que tiene que ver con la voluntad. ¿Por qué? Otra vez, porque la palabra de Dios tiene que morar abundantemente en nosotros y todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para la gloria de Dios. Y ya sabemos que si para algunas culturas algunas palabras no son malas o son malas, eso no glorifica al Señor, porque lo que está trayendo sobre la otra persona es incomodidad. Salmo 19, 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tercero, considera que de la misma manera que la palabra de Dios nos vivifica, nos purifica y se establece en nosotros, cuando permanecemos en Cristo, podremos ser canales de la misma vida, purificación y establecimiento en las demás personas. Entonces, todo lo que vamos a decir es en la luz de la palabra de Dios que vive y mora en nosotros. Y suena redundante. Una cosa es que nosotros leamos la palabra como una rutina, como algo para salir del paso, como algo que está en nuestro itinerario diario. Y otra cosa es que esa palabra nosotros la meditemos, la mastiquemos, la desmenucemos, la consideremos en nuestros corazones. Y esa palabra, el logos de vida, va a afectar nuestros afectos hacia Dios. Va a traer un efecto en nuestras vidas de manera vertical, que todo lo que hagamos va a ser para Él. Está el permanecer en Él.
Y eso no es una experiencia de un día. O eso no es una experiencia, como decimos, el 14 de agosto del año 1975 yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y gloria al Señor, recibí el bautismo del Espíritu Santo y fuego y fueron manifestados los dones y muchas personas vinieron a los pies de Cristo porque Dios me usó en profecía y todas esas cosas. ¡Qué bueno! Gloria al Señor. Eso es una cosa constante en nuestras vidas. No podemos dejarlo como una experiencia de calendario para celebrar los éxitos del pasado, las glorias del pasado. Dios se renueva diariamente, Dios se renueva constantemente en nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de nosotros, la vida de Cristo resplandece en cada uno de nosotros y se renueva cada vez en nosotros. Y somos objeto, y tenemos una conciencia de que lo que somos es por la gracia y misericordia de Dios. Juan capítulo 15, Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros permanecemos en él, entonces vamos a permanecer en la presencia de Dios continuamente, y Él nos va a hablar y va a haber un efecto en nuestras vidas en la manera que utilizamos este músculo. Podemos aparentar, los demás pueden ver cierta santidad en nosotros, pero si nuestra lengua no tiene ningún control y le damos rienda suelta, todo eso se desvirtúa ante los ojos de los demás. Quisiera terminar con esta analogía. Esta palabra, yo no sé ustedes, pero esta palabra, en comparación con otros mensajes, quizás es en tiempo más corto. Sin embargo, a mí personalmente me trajo mucha convicción. Para mí fue muy difícil prepararme para esta palabra. Y si no me quieren, pregúntaselo a mi esposa. Yo me estaba preparando y el otro día y yo estaba luchando con este asunto. Ya les digo, porque he estado en los dos lados. He sido víctima del lengualargo, pero yo también he estado en posiciones que el lengualargo he sido yo. Y no solamente eso, yo no puedo hablar por las demás personas, los lengualargos que me han puesto a mí, de los cuales yo he sido el objeto de sus lenguilaterías, pero yo puedo hablar por mí. Yo sé que cada una de las veces que yo he abierto mi boca, yo he causado un dolor tan inmenso. Yo he dañado relaciones en mi familia, he roto relaciones con amistades por la falta de filtro. Yo quisiera traer a consideración esta analogía que yo siempre la traigo, y la traje una vez, por primera vez, en una boda, la primera boda que yo oficié. Y esa boda empezó mal y terminó mal, dicho sea de paso, por este asunto de la falta de freno. Un tubo de pasta de dientes que apretamos va a sacar la pasta por el huequito, pero una vez sale, difícilmente podemos devolverla para que entre por el mismo hueco. ¿Me doy a entender? De la misma manera, aquí es donde está la parte letal de la lengua y el problema. Con nuestra lengua
podemos pronunciar palabras que una vez salen y no las podemos recoger. Por lo tanto, con la ayuda del Señor, que Él guarde nuestra lengua para que a través de ella declaremos vida y bendición para nosotros, pero vida y bendición a los demás. Porque sí, de algo les puedo asegurar, que cuando tú declaras vida y bendición, aunque la vida y bendición no sea recibida, eso no es asunto tuyo, eso no es tu problema, pero tú declaras vida y bendición, tú sabes que la vida genera vida, la bendición trae bendición, y si la otra persona no quiere recibir esa vida y bendición a través de tu palabra, de tu declaración hacia esa persona, eso no es asunto tuyo, eso es entre esa persona y Dios. Pero el asunto tuyo es que, y en obediencia a Dios, es que la vida que tú proclamas, la bendición que tú proclamas hacia la otra persona genera vida, porque la palabra es vida. Y si eso implica, porque les voy a decir, yo me encuentro en esta situación al presente, si eso implica que tú has sido dolido, dolida, has sido herido o herida por otras personas que no saben lo que están diciendo, o que no es la intención de ellos herirte, pero es un patrón continuo, un patrón sistemático, ya tú sabes esa persona, ya tú conoces, te imaginas esa persona, y lo que te viene a la mente es la palabra, la lengua suelta, impredecible. Yo les digo a ustedes, si tú has sido herido o herida por gente así, no tiene nada malo que tú te apartes de esas personas, que te separes, no que dejes de amarlos, no que dejes de orar por esas personas, que tú te apartes de esas personas y tú ores por esas personas. Y en ese Isaías 33 dice que en descanso y en reposo, en el descanso y en arrepentimiento seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando tú estás presentándole esa situación, esa persona en específico, o esas personas, porque pueden ser más de una persona, tú lo estás presentando, Dios te está liberando a ti. Dios te está liberando a ti, porque Dios te está llenando de su palabra, te está llenando de su presencia, te está llenando de un sentido común, porque todo lo que hace Dios hace sentido común. No lo podemos entender lógicamente con nuestra mente, pero hace sentido cuando tú te remontas en ese propósito eterno de Dios y en esa eternidad de Dios, en esa grandeza de Dios, hace sentido, porque para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y entonces, estás librándote tú de tu pecar del mal uso de la lengua. Estás siendo fortalecido, fortalecida por el Señor. Estás llenándote de la presencia de Dios. Estás llenándote de la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que esa persona te va a extrañar. Esa persona va a ir a donde ti, o van a tener, la vida les va a jugar una pasada. Pero ya tú vas a ser tan fortalecido. Y yo no estoy diciendo que esa persona se va a arrepentir. Yo te estoy diciendo que esa persona, tú vas a estar preparado para enfrentar a esa persona, y lo que tú digas va a ser para declaración de vida hacia esa persona. Y si esa persona no ha aprendido su lección, tú declaras vida y ahí mismo sigues tu camino. Y Dios seguirá obrando con esa persona. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con eso. Tú también tienes que proteger ¿verdad? Tu corazón de ser herido o herida. Pero lo estás haciendo en obediencia a Dios, y lo estás haciendo
en la perspectiva de Dios, y lo estás haciendo sabiendo que la justicia, que Dios es justo y tú no. ¿De dónde tú has sido sacado? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos hallamos insuficientes, inútiles delante de ti en esta tarde. Señor, te damos tantas gracias por la obra que tú hiciste en nuestras vidas. Te damos tantas gracias porque tus promesas son el sí y el amén. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, yo he de cantar, yo he de confiar. Ciertamente tú eres torre fuerte. A ti correrá el justo, y a ti en esta tarde corremos delante de ti, presentando cada uno de nuestros cuerpos en ofrenda grata a ti, Señor, en sacrificio a ti, porque es nuestro culto racional. Y en esta hora, en manera de adoración a ti, Señor, presentamos específicamente ese músculo de 4 pulgadas, la lengua, nuestra boca, que todo lo que nosotros diga, todo lo que nosotros proclamemos, todo lo que nosotros articulemos con nuestra lengua, diga y proclame el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sabiendo que tú eres quien sanas toda herida, tú eres quien sana todo tipo de resentimiento, toda cosa que en nuestro pasado nos hayan dicho que haya causado muerte. Tu vida y tu palabra, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que vive y opera en cada uno de nosotros, porque tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tu palabra abunde en cada uno de nosotros, que tú continúes hablando, que tú continúes exhortándonos, que tú continúes estableciendo, que tú continúes purificando cada una de nuestras vidas, para que de lo que nosotros hemos recibido de ti podamos dar a todo nuestro entorno, en una manera natural, en una manera cotidiana, que sea parte de nuestra vida, que sea nuestra vida, nuestro todo, no un momento de evangelismo, no un momento específico, sino que nuestra vida sea una proclamación de la gran comisión. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, presentamos a cada una de las familias aquí representadas. Presentamos a cada una de las familias de la congregación que no pudieron estar por cuestiones del tiempo, de las condiciones del tiempo. Te presentamos y te pedimos tu protección en los próximos días, en el nombre de Cristo Jesús, y aún por todas esas familias y en todas esas ciudades de la costa de Carolina del Norte, que por tu gracia, que tú seas bálsamo consolador a sus vidas, que tú, Señor, restaures. Gracias, Señor, porque aún el número de fatalidades fueron tan pequeñas, pero son fatalidades como quieran que sea. Te pedimos que tú seas de soporte y de apoyo y de sostén a esas familias. En el nombre de Cristo Jesús, a ti creemos, en ti confiamos.